Hola, en este caso la sesión va a hablar sobre la utilidad que tiene la ecografía, el uso del Doppler en la ecografía hepática. Bueno, a modo de introducción, todos sabemos, o por lo menos los que hayamos visto la serie de Big Bang Theory, que el efecto Doppler es el cambio de frecuencia que se produce en el sonido cuando existe movimiento. Y esto a nivel ecográfico, independientemente de cuál sea la ecografía, nos va a ser de gran utilidad tanto para detectar el flujo sanguíneo como para poder estudiar las características de los vasos. Cuando el ultrasonido a través del transductor incide sobre los hematíes que están en movimiento en el vaso, se va a producir un cambio de frecuencia, que es lo que se va a registrar. Este cambio de frecuencia que va a variar, este cambio de frecuencia que se produce según la velocidad de los hematíes va a depender fundamentalmente de la velocidad y la dirección del flujo que haya en la sangre, del ángulo de incidencia de la sonda y de la velocidad que tenga de transmisión los diferentes tejidos. Vamos a distinguir fundamentalmente dos tipos de Doppler. El Doppler continuo, en el que el traductor va a emitir y recibir señales al mismo tiempo y que va a ser el que se usa fundamentalmente en estudios, por ejemplo, cardiológicos, y el Doppler pulsado. En este caso, el traductor va a emitir y recibir la señal de forma alternante y va a tener la ventaja de que va a permitir un estudio más preciso del vaso y el que vamos a utilizar en el estudio abdominal. La señal del Doppler pulsado la vamos a poder obtener mediante el llamado Doppler espectral. Se va a reflejar, se va a poder reflejar de varias formas. En el caso del Doppler espectral vamos a tener una curva de velocidad y tiempo, y en el caso del Doppler color vamos a ver cómo se produce el flujo vascular a través de una gama de colores. Como sabemos, los colores rojos van a indicar que el flujo se acerca al transductor y en color azul que se está alejando. Las principales limitaciones que tiene el estudio con color es que se va a ver muy artefactado por la presencia de los llamados ruidos y que va a depender mucho del ángulo de incidencia de la sonda. Como variante al Doppler color está el Power Doppler, que va a caracterizar sobre todo la potencia y la intensidad que tiene el flujo en los vasos, y que tiene la ventaja respecto al primero en una menor dependencia del ángulo de incidencia del transductor, y que va a ser mucho más sensible para captar flujos y por tanto detectar vascularización. Mediante el Doppler finalmente entonces vamos a poder obtener una serie de parámetros que nos van a permitir el estudio de diferentes fundamentalmente patología, y es que vamos a tener información sobre la presencia o ausencia de flujo en los vasos, la presencia de estenosis o trombosis, la dirección que tiene esto, o si el vaso se trata de una vascularización venosa o arterial. Además vamos a poder valorar y cuantificar la velocidad del flujo sanguíneo, y a través de diferentes índices vamos a poder valorar, por ejemplo, el índice de resistencia de diferentes arterias, en nuestro caso, de la arteria hepática, o también, como veremos, de arterias renales. Por tanto, habitualmente decir que el uso del Doppler nos da una gran ventaja y una gran información que debemos utilizar siempre que veamos un vaso, principalmente para detectar si tiene flujo, para describir la dirección de flujo y cómo es el patrón. Decir que también el uso o el empleo del Doppler requiere de una serie de parámetros que habrá que ajustar, como veremos a continuación, y una serie de pasos que hay que tener para poder hacer una exploración válida y en condiciones. Existen una serie de parámetros, la mayoría modificables con el ecógrafo, y que hay que tener en cuenta para poder hacer un estudio Doppler óptimo. La frecuencia a la que se va a transmitir la señal, que va a depender también del estudio en el que se quiera hacer, en nuestro caso para vasos hepáticos por debajo de 3 MHz, y tendrán que ser más altas en el caso de que se requieran que se quieran estudiar vasos más superficiales. El ángulo de incidencia debe estar entre 30 y 60 grados, y el volumen de la muestra, que sería lo que va a venir marcado por el
trapecio que se ve en la imagen, debe tener centrado el vaso al menos en 2/3 de su diámetro. El PRF, que sería la frecuencia con la que se repiten los pulsos, con los que el traductor va midiendo y recogiendo esas señales, debe modificarse según la profundidad del vaso, y vamos a ver luego en algún dato que nos va a orientar a que esto haya que modificarlo. La ganancia, que sería la amplificación que tiene la señal, que va a venir determinado por cómo se colorea ese vaso, y que debe generalmente ajustarse a que se rellene por completo el vaso sin que haya un exceso o lo que se conoce como blooming. En el caso de que este sea excesivo, puede omitirse la presencia de un trombo porque haya una captación de más, y si esté muy baja puede pasarse desapercibido estructuras vasculares que realmente estén presentes. Por otro lado, también vamos a poder modificar la escala de velocidad, que va a controlar el rango de frecuencia. Si es muy alta, vamos a tener el riesgo de perder señales que sean de flujo, que sean más lentos, y dar una falsa sensación, un falso diagnóstico, una falsa impresión de que haya una trombosis, por ejemplo, en pacientes con flujo venoso portales muy, muy lento en estadio avanzado. Y si la señal es muy baja, se va a producir el fenómeno que se conoce como aliasing o aliasing. En este caso, este fenómeno, que se va a ver representado como este patrón de colores, de varios colores dentro del vaso, lo vamos a poder corregir aumentando tanto la velocidad como el PRF. Si esto ya está ajustado al máximo y aún así sigue viéndose esta imagen, podemos intentar disminuir la frecuencia del Doppler pulsado, o incluso cambiar el corte ecográfico para obtener un mejor ángulo. Decir que además de este fenómeno tiene cierta utilidad porque nos va a permitir diferenciar áreas de mayor velocidad dentro de un vaso y dar una pista sobre una posible estenosis. La ecografía abdominal sabemos que en general es una herramienta fundamental para el diagnóstico de una hepatopatía crónica, y vamos a poder ver cambios sobre todo a nivel estructural en el hígado, que nos van a orientar a ello, ver fundamentalmente la presencia de una superficie irregular o nodular, ver cambios morfológicos dentro del propio hígado, como es la atrofia del lóbulo derecho, la atrofia del segmento 4, la hipertrofia del lóbulo caudado, y también vamos a ver datos en el parénquima, como es la ecogenicidad granular o grosera, o una heterogenicidad del parénquima, y como hay una pobreza vascular que nos vaya a orientar a que existen datos de que hay una hepatopatía crónica. Y también hay una serie de características vasculares, como iremos viendo, que en conjunto de todo ello nos va a hablar o nos va a dar datos para poder diagnosticar de manera no invasiva la presencia de una cirrosis o una hepatopatía crónica. A nivel vascular, y centrándonos en el uso del Doppler, vamos a ver como uno de signos indirectos de hepatopatía, de cirrosis en este caso, una alteración del flujo de la vena suprahepática. Estas venas van a tener de manera normal un flujo trifásico con una onda negativa, una onda positiva y nuevamente negativa, que progresivamente se va a ir alterando conforme avanza la fibrosis, siendo cada vez más ondulante y perdiendo esa onda positiva hasta llegar a un punto en el que se vuelve totalmente plano con onda negativa en la cirrosis. Además, el Doppler va a ser especialmente útil para ver los cambios vasculares que se van a producir derivados de la hipertensión portal, y qué es lo que condiciona, como sabemos, las principales complicaciones y toda la clínica que deriva en el paciente cirrótico. En este caso, la ecografía y el Doppler nos van a ser de utilidad, y vamos a tener que utilizarlo en la evaluación de todos los pacientes en los que aparezcan datos de hipertensión portal, aunque no se conozca hepatopatía, como va a tener que utilizarse como screening de hipertensión portal en pacientes en los que ya haya una hepatopatía conocida, y además nos va a poder servir de evolución y pronóstico en algunos pacientes que ya tengan la hipertensión portal establecida para hacer una reevaluación de ello.
vamos a diferenciar los cambios derivados de la hipertensión portal generalmente en dos grandes bloques, los cambios morfológicos y unos cambios hemodinámicos. A nivel morfológico, pues evidentemente la presencia de ya complicaciones, como puede ser la objetiva aracitis o la esplenomegalia, la presencia de unos vasos esplánicos, de una vasculatura esplánica dilatada, la presencia de la ausencia de modificaciones vasculares que se producen con los movimientos respiratorios y sobre todo la presencia de circulación colateral. Como cambio hemodinámico, fundamentalmente la alteración del flujo, que sea hepatófugo, la reducción de la velocidad en el flujo de la vena porta y otros datos más indirectos, como la elevación del índice de congestión portal o el aumento de la resistencia en la arteria hepática o renales. Decir que de todo esto, tanto la presencia de circulación colateral como la presencia de un flujo hepatófugo serían por sí diagnósticos ecográficos de hipertensión portal. Y el resto habría que sumar al menos dos de ellos para decir que ecográficamente existen datos o signos específicos de hipertensión portal, ya que uno solo no sería diagnóstico. Recordar, como hemos visto antes, que existen una serie de criterios y de parámetros que habría que tener en cuenta a la hora de realizar estas mediciones o ver los cambios que vamos a explicar durante el resto de la presentación para poder hacer un estudio óptimo y evitar tanto falsos positivos como falsos negativos en el diagnóstico de la hipertensión portal por la ecografía. Entre los cambios que hemos mencionado, como hemos dicho, uno de los fundamentales y que per se sería diagnóstico de hipertensión portal es la presencia de colaterales a nivel de los vasos de colaterales de los vasos de la vena porta. Vamos a poder diferenciar dos localizaciones ecográficas. Uno lo vamos a distinguir fundamentalmente la exploración a nivel esplénica y otro cuando exploremos fundamentalmente el parénquima y el hipocondrio derecho, el parénquima hepático, perdón, y el hipocondrio derecho del epigastrio. La presencia de estos vasos, como hemos dicho, es un signo específico de hipertensión portal, pero va a tener una sensibilidad especialmente baja en pacientes con cirrosis en estadio precoce y va a aumentar en pacientes con peor o con peor función hepática y estadios más avanzados. Vamos a distinguir generalmente cuatro vasos. El primero sería la vena paraumbilical, que la vamos a ver partiendo de la rama portal izquierda y que va a hacer un recorrido hacia la pared abdominal, hacia la cicatriz umbilical y a intentar entonces muchas veces hasta la vena ilíaca. En ocasiones lo vamos a identificar, como vemos en el vídeo, como algunas estructuras tubulares vasculares a nivel de la pared, a nivel del tejido subcutáneo, que con el uso del Doppler vamos a ver cómo continúa hasta el parénquima hepático hasta entrar y continuarse con la rama portal izquierda. Es decir, que en individuos sanos estas venas van a poder verse de pequeño calibre con una velocidad de flujo baja sin que sea patológica. Otra de los vasos característicos y generalmente con mayor implicación, como veremos a continuación, y muchas veces el más fácil y muchas veces el más sensible de detectar es la presencia de la vena gástrica izquierda. Generalmente va a partir de la porta extrahepática a nivel de la confluencia espinoportal y va a recurrir por debajo del borde inferior del lóbulo hepático izquierdo. Vamos a poder verla de nuevo en individuos sanos con un calibre menor de 6 milímetros y con un flujo, en este caso, hepatópeto, sin que esto sea diagnóstico de hipertensión portal.
Por último, a nivel esplénico, como hemos dicho, vamos a poder ver fundamentalmente dos vasos de derivación. En el nivel del polo inferior vamos a poder ver la presencia, vamos a poder detectar en algunos casos la presencia de venas esplenorenales que van a parar del polo inferior hacia la zona del riñón, y en el polo superior, a nivel del fundo gástrico, la presencia de vasos gástricos cortos. Como hemos dicho, la presencia de circulación colateral, además de ser diagnóstica per se de hipertensión portal, también va a tener relevancia tanto para el pronóstico como incluso para valorar las opciones de tratamiento en nuestros pacientes. Y es que se ha correlacionado como las colaterales que dependen del pedúnculo superior, que en este caso sería la gástrica izquierda y los gástricos cortos, se va a correlacionar con la presencia de varices esofágicas, mientras que la presencia de vascularización dependiente del pedúnculo inferior, como la paraumbilical o la esplenorenal, se ha correlacionado con un mayor riesgo de presencia de encefalopatía. Hay diferentes estudios que han visto pues, bueno, cómo se correlaciona la presencia de estas colaterales, sobre todo la vena gástrica izquierda, con la presencia de varices esofágicas, sobre todo de gran tamaño, y además que han determinado cómo tanto la velocidad y la dirección del flujo son los factores más importantes a la hora de predecir el desarrollo de estas varices. Y cómo la presencia, además de un flujo de una velocidad cada vez mayor y un flujo hepatófago, se correlaciona además con una mayor tasa de resangrado a pasar del tratamiento endoscópico. Si hacemos referencia ahora a los cambios derivados a los cambios, digamos, hemodinámicos, vamos a hablar de un flujo portal normal cuando es hepatópeto, cuando la velocidad, aunque aquí el límite está... Hay diferentes trabajos, diferentes autores que lo sitúan en un límite o en otro. Habitualmente por encima de 13 milímetros por segundo se va a considerar normal, con un índice de pulsatilidad que veremos ahora que significa mayor de 0,5, y con un flujo, como vemos en la imagen, que es mínimamente que es continuo y que es mínimamente fásico. En el flujo, aparte de ver la dirección del flujo, que como hemos dicho, en el caso de ser hepatófago sería diagnóstico de hipertensión portal, vamos a poder ver cómo la velocidad portal está disminuida en los pacientes con hipertensión portal, situándose por debajo fundamentalmente de 13. Va a depender de varios factores, fundamentalmente la progresión de la enfermedad hepática y la presencia de colaterales, y habrá que ver o habrá que tener en cuenta que en pacientes en los que no se haya datos de hepatopatía crónica existen otras causas que habrá que descartar, que también van a poder tener este flujo, que van a poder justificar este flujo enlentecido, fundamentalmente la presencia de trombosis a nivel prehepático, como en una trombosis portal, o a nivel poshepático, como en el síndrome de Busch-Chiari o en la insuficiencia cardíaca. Además de esto, existen otra serie de índices, aunque menos utilizados, que también serían sensibles o darían otros datos de hipertensión portal. En este caso, el índice de congestión de la vena porta, que es como una fórmula que habla del área de la vena porta entre la velocidad, y hemos dicho que la velocidad está disminuida y el área está aumentado, porque sabemos que hay una dilatación portal. Cuando se sitúa este índice por encima de 0,12 centímetros por segundo, hablaremos de que existe una porta congestiva de manera patológica y que puede ser indicativo de hipertensión portal. Otro dato de congestión un poquito más sensible sería el índice de pulsatilidad, que se usa, aunque con menos frecuencia, está cada vez más en uso, y que es una fórmula en la que va a tener en cuenta sobre todo más que con independencia del área la velocidad. En este caso, pues, va a ser más sensible porque sabemos que hay pacientes con hipertensión portal en los que no existe esa dilatación de la vena porta, y va a ser patológico cuando esté por debajo de 0,5, pero hay que tener en cuenta que también se va a ver afectada en otras causas de congestión, como en la insuficiencia cardíaca derecha, en la insuficiencia tricuspidia o en la presencia de fístula arteriovenosa. Otros datos que nos van a orientar a una hipertensión portal va a ser un aumento de la resistencia de las venas
de la arteria hepática, perdón. En la hipertensión, la fórmula para medir los índices de resistencia es la velocidad sistólica entre menos la diastólica entre la sistólica. En el caso de la hipertensión portal, al estar disminuida la velocidad diastólica, se va a incrementar este índice de resistencia, que va a ser patológico por encima de 0,8. Esta misma fórmula se puede aplicar a los vasos renales y va a tener especial relevancia porque se ha demostrado en estudios recientes que un índice de resistencia patológico, que se sitúa en este caso por encima de 0,7, se ha correlacionado de manera más sensible incluso que la creatinina con una disfunción renal y el riesgo de síndrome de protorrenal, sobre todo en pacientes con un mayor estadio o con una cirrosis más avanzada. Sabemos que habitualmente los cambios, o por lo menos en los pacientes que nosotros habitualmente veremos, estos cambios derivados de la hipertensión portal van a deberse a una causa intrahepática, fundamentalmente la cirrosis, teniendo en cuenta que sabemos que existen otras causas que habrá que tener en mente cuando no nos cuadre los hallazgos ecográficos con una hepatopatía crónica. Pero que existen también otras causas de hipertensión portal, además de intrahepática, tanto posthepática como prehepática. A nivel poshepático, vamos a destacar fundamentalmente la presencia de una insuficiencia cardíaca en el que se va a producir una regurgitación tricuspidia y que va a producir una modificación en la vascularización hepática. En este caso, se va a producir una dilatación de la suprahepática con un flujo cada vez más pulsátil, que va a condicionar también un flujo pulsátil que se va a transmitir hasta la vena porta, transformando este flujo en bifásico, como vemos en la imagen. Y recordad, por ejemplo, que a la hora de hacer el diagnóstico diferencial con una cirrosis, como hemos visto con una hepatopatía, en el caso de las venas suprahepáticas, ese flujo trifásico que tienen. En el caso de la cirrosis lo que ocurre es que se va aplanando y se va perdiendo la onda positiva, mientras que en este caso congestivo lo que se produce es una hiperpulsabilidad, como vemos en la imagen. Otra de las causas de hipertensión portal de poshepática sería la presencia de trombosis en la vena cava inferior o en la suprahepática, en el conocido síndrome como Buchiari, en el que vamos a ver cómo se pierde el flujo de la vena suprahepática y en ocasiones vamos fundamentalmente por la presencia de un trombo que va a poder verse de manera hipoecoica y más difícil cuando el trombo es reciente, en el que va a ser fundamental el uso del estudio Doppler. Cuando el trombo es reciente, hemos visto que es generalmente la ocupación hipoecoica, que va a costar más trabajo verlo. Progresivamente, conforme esto cronifica, porque muchas veces están asintomáticos, se va a poder visualizar este mejor porque va a volverse más fibrótico y más hiperecogénico. Se van a producir cambios derivados también de la hipertensión portal. Nos van a permitir diferenciarla o nos van a dar datos que nos orienten a este diagnóstico. La presencia de que el hígado por lo general va a tener un borde liso, aunque también puede mostrar cambios nodulares con el tiempo, y sobre todo una hipertrofia del caudado, que si bien está presente también en la cirrosis, cuando se detecta una vena en él, aunque ocurre con una sensibilidad un poco baja, no va a orientar mucho a este diagnóstico. Y sobre todo la presencia, cuando hay una trombosilla crónica de colaterales intrahepáticas a nivel venovenoso. Causa prehepática, fundamentalmente la trombosis, que veremos a continuación, pero también sin olvidar las causas por compresión extrínseca, fundamentalmente por patología pancreática del eje esplenoportal o por un hiperaflujo secundario, por lo general a una esplenomegalia sin otros datos de hipertensión portal, en el que nos vamos a tener que descartar la presencia de causa hematológica o infecciosa. A nivel de la trombosis de esplenoportal, sabemos que tanto causa como consecuencia de la hipertensión portal, porque va a aparecer muchos casos en los pacientes cirróticos por una mayor hipercoagulabilidad que hay en ellos. Es fundamental evaluarla de rutina en estos pacientes y descartarla cuando existe un episodio de descompensación. O sea, el principal factor de riesgo para que este se produzca en los pacientes con hepatopatía es una
una velocidad del flujo portal reducida y habrá que descartar una etiología de hipercoagulabilidad cuando no sea la causa, cuando no encontremos una causa, digamos, por la propia cirrosis o una causa justificable o tumoral. Y hablando de tumoral, uno de los principales factores que habrá que tener en cuenta en el diagnóstico, sobre todo en los pacientes con cirrosis, es que esta trombosis no sea precisamente de origen tumoral. Va a haber una serie de características en los vasos y en el trombo que nos va a orientar a que este sea el origen, sobre todo cuando hay una dilatación del vaso por un derivado de un efecto masa que se puede producir alrededor, cuando hay una disrupción del parénquima por la invasión de las paredes vasculares y sobre todo por la presencia de neoangiogénesis en el trombo en los alrededores del vaso trombosado, y que se va a ver fundamentalmente en el que va a ser de amplia utilidad el uso del Doppler y de la ecografía con contraste. Cuando el trombo es agudo, por lo general va a ser poco ecogénico y vamos a tener que apoyarnos en técnicas Doppler o incluso de ecografía con contraste. En los trombos crónicos, que pueden manifestarse porque muchas veces estas trombosis son parciales y asintomáticas, vamos a poder verlas incluso en la escala de grises porque van a ser más ecogénicos. Además, en los trombos de larga duración se va a producir el fenómeno de repermeabilización y de cavernomatosis, como en la imagen que vemos abajo, en lo que se conoce como el signo del diamante, que puede además condicionar una estenosis por compresión de las vías biliares, en lo que se conoce como colangiopatía portal. Decir además que el Doppler también nos va a poder servir de utilidad para la evaluación del tratamiento de la hipertensión portal. Si bien a nivel farmacológico los datos son pobres, hay algunos estudios que han intentado ver cómo cómo se pueden producir cambios a nivel sobre todo de las venas suprahepáticas tras el uso de beta bloqueantes, pero los resultados son pobres, son estudios con pocos pacientes y con resultados dispares. Fundamentalmente nos va a servir como predictor de mala respuesta. Sabemos que pacientes que tienen una dilatación esplánica basal muy marcada van a tener peor respuesta, y como cuando no hay una reducción de la velocidad portal en estos pacientes nos puede orientar a que hay una falta de adherencia en el tratamiento, ¿vale? Pero no hay unos datos ecográficos como tal que nos permitan ver si existe respuesta al tratamiento. Como hemos visto también anteriormente, datos que no, a nivel de tratamiento endoscópico, si hay datos que no pueden predecir una recurrencia o fracaso del mismo en el caso de las varices, pero como decimos a nivel farmacológico, las guías actuales no hablan de que existan métodos que puedan determinar la evolución del tratamiento de la hipertensión portal, por lo menos todavía de momento con estas técnicas. Sí nos va a poder servir de utilidad, por ejemplo, para ver la evaluación del TIPS. Sabemos que el TIPS, que habitualmente se coloca entre la rama derecha portal y la vena hepática derecha, se van a producir de manera fisiológica una serie de cambios que va a hablar del funcionamiento del TIPS, como son el incremento de la velocidad del flujo en la vena porta, cómo se va a invertir el flujo en la rama derecha e izquierda, cómo se va a invertir el flujo de las colaterales y cómo en el TIPS se va a ver un flujo un poco más aumentado de velocidad y más pulsátil. Existen datos objetivos de disfunción, pero que son tardíos y que generalmente cuando se diagnostican por ecografía son más evidentes, como puede ser incluso la aparición de ascitis o varices, la ocupación de la prótesis o el ver la presencia de flujo hepatófago en las colaterales. Otras variables que se han intentado estudiar, pues hemos dado resultados dispares también en estudios y no están tan claras. De manera resumida, las tres más estudiadas o las tres las que más relevancia parecen tener para detectar una disfunción precoz del estudio son los cambios de la velocidad dentro de la prótesis, en la que un cambio en la velocidad mínima y máxima en los dos extremos, un gradiente de más de 50, una diferencia de más de 50 centímetros por segundo entre los dos extremos, parece indicativo de disfunción, como cuando hay una velocidad del flujo portal por debajo de 30, también indicativo de disfunción de la prótesis, como cuando hay una inversión del flujo en las ramas intrahepáticas también puede ser indicativo, un signo precoz de disfunción.
por último, hablar del uso en las lesiones hepáticas, que simplemente decir que en este caso la utilidad es limitada porque los patrones generalmente no son específicos y van a poder mostrar todas las lesiones patrones similares, y va a ser fundamental el uso complementario con otras técnicas como la ecografía con contraste, el TAC o la resonancia, que van a ser mucho más específicos. Pero bueno, dar una serie de pinceladas, sobre todo que el angioma, del angioma y del hepatocarcinoma por frecuencia. El patrón típico que podríamos ver sería un patrón conocido como llamado en mancha, en el que existe poca vascularización tanto central como periférica, y en el que los vasos que vamos a detectar son los generalmente benignos, que van a tener una frecuencia baja, similar a los vasos arteriales que podemos encontrar en el parénquima sano, mientras que en los hepatocarcinomas, sobre todo en aquellos de más de 2 centímetros, vamos a ver una mayor vascularización tanto central como periférica, con unos vasos más aberrantes y tumorales, es decir, con vasos con alta frecuencia, con picos sistólicos muy altos. Y por último, decir que el uso del Doppler en este caso en el hepatocarcinoma va a ser especialmente relevante para ver la valoración de necrosis tras un tratamiento percutáneo. ¿De acuerdo? Y con esto pues terminaría la sesión.